los nombres de los hijos de Israel. Y estábamos aprendiendo que los nombres son importantes y los nombres establecen la característica de la persona. En la Biblia, los nombres eran importantes porque cada uno de los nombres trae una enseñanza espiritual para nuestra vida. Dios usa los nombres. Por ejemplo, cuando anuncia el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué le dice? El ángel le dice a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿no? Y eso es lo que precisamente nuestro Señor vino a hacer al mundo, a salvar al mundo de la condenación. Y entonces los nombres son importantes. Y cuando hemos estudiado los nombres, por ejemplo, el primer nombre que estudiamos fue Judá, que significa alabanza, que significa que usted y yo somos una alabanza a través de nuestra vida para Dios. Es decir, que nuestra vida glorifica el nombre del Señor. Y hablamos de la alabanza genuina mueve la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Y miramos ejemplos. Luego miramos el siguiente nombre, Isacar. ¿Qué significaba Isacar? Recompensa, gracias, ¿no? Usted está tomando notas. Isacar significa recompensa. Y nos recordamos, el Señor nos hace acordar que ninguno de nuestros trabajos es en vano. Tarde o temprano el Señor tiene una recompensa para nosotros. Y hay una recompensa ahí en el cielo. En el libro de Juan 14, el Señor dice que nos está preparando una morada celestial y que un día va a regresar por nosotros y nos va a llevar a este lugar y vamos a ser recompensados, ¿verdad? Hablamos también del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo vamos a recibir coronas. ¿Se acuerdan cuántas coronas vamos a recibir? 5 coronas. Algunos van a recibir 1, otros van a recibir 2, algunos van a recibir 5, otros no van a recibir ninguna, pero Dios tiene una recompensa para todos y cada uno de nosotros. El siguiente nombre que estudiamos fue Zabulón, hablando de la morada, ¿verdad? Ese lugar especial que Dios ha preparado para con nosotros. El siguiente, Rubén. ¿Y qué significa Rubén? Ve ahí un hijo, ¿no? El hijo es importante y aprendimos que tenemos que ser fructíferos, que tenemos que tener hijos espirituales. Luego hablamos de Simeón. ¿Y qué significa Simeón? Oír. Dios nos escucha, Dios oye nuestras oraciones, Dios oye nuestras peticiones, Dios oye nuestros ruegos. Él oye también las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos o decimos algo, porque el oído del Señor está en todo lugar, ¿verdad? Luego hablamos de ¿quién? De Gats. ¿Qué significaba Gats? Bienaventura, ¿no? Una buena fortuna, una bienaventuranza, una bendición. Y luego estudiamos el último nombre que hemos estudiado, Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero, ¿verdad? Fructífero. Y hablamos del momento en que el Señor hace la creación en Génesis. Vino la luz, vino la separación y después el Señor dice: y de hierba verde, árbol que dé fruto, y hablamos del fruto. Y Dios nos enseña a través de este nombre, Efraín, que usted y yo tenemos que ser fructíferos. Y la mejor manera de ser fructífero la encontramos en Juan capítulo 15, si bien no recuerdo, ¿verdad? Donde el Señor dice que separados de mí nada podéis hacer. Y hablamos de dar fruto, mucho fruto y abundante fruto, ¿no? Siempre en una progresión que aumenta. Y esta noche vamos a hablar de Manasés. ¿Lo tenemos ahí? ¿Y qué significa Manasés? Olvidar. Olvidar. Y mire el pasaje que hemos escogido. Génesis capítulo 41, verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. ¿Quién está diciendo estas palabras? José está diciendo estas palabras. José le puso a su hijo Manasés, al primogénito,
porque él recuerda lo que Dios hizo en los momentos de aflicción. Dice, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Por qué dice esto José? Al nacer su hijo le pone Manasés porque Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento que había pasado durante todo ese tiempo y le hizo olvidar también la casa de su padre. ¿Por qué le haría olvidar la casa de su padre? Yo estoy como la hermana que enseña a los niños, a preguntarle a los niños, ¿por qué le haría olvidar la casa de su padre? Para que no sufriera, porque el recuerdo de su casa, el recuerdo de su papá, el recuerdo de sus hermanos, el recuerdo de su familia traía mucha tristeza al corazón de José. Y entonces el Señor, al hacerle olvidar lo que está diciéndonos la palabra del Señor, es que el Señor consuela el corazón del afligido, consuela el corazón de aquel que está sufriendo, nos hace olvidar que hemos perdido algo. Por ejemplo, hoy estamos de luto y decimos estamos porque somos la familia, aunque es nuestra hermana Jaime quien ha perdido un hermano, pero nosotros somos la familia de Cristo y ellos sufren, nosotros también sufrimos, ellos lloran, nosotros también lloramos. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad que dice? Lloraos con los que lloran, alegraos con los que os alegran. Y así, si ella está sufriendo, todo el cuerpo se duele y todos estamos sufriendo, pero el Señor nos consuela. En cierta manera nos hace olvidar lo que está ocurriendo. Vamos a poner 5 puntos en cuanto a este concepto de olvidar. Número 1, Dios olvida nuestros pecados. No. Él es Dios, hay que aclarar bien esto. Él siempre se acuerda de todo, pero cuando la Biblia dice que Dios olvida nuestros pecados, está diciendo que ya no los trae a colación, que ya no los trae al presente. Dios los aleja de Él. Ya no los toma en cuenta. Una vez que los perdona, los olvida. Por eso es importante cuando hablamos del perdón. Muchas veces hermanos se pelean, discuten, pero después se perdonan. Pero a uno de los hermanos que se perdonan dice lo siguiente: yo le perdono, pero las cosas ya no van a volver a ser como antes. ¿Le perdonó realmente o no le perdonó? No le perdonó. El esposo pelea con la esposa y viceversa. Y entonces se perdonan unos a otros. Pasa un tiempo y Ricardo vuelve a ofender a Verónica. Y Verónica dice, ya yo no te perdono porque la vez pasada hiciste lo mismo. ¿Lo perdonó la vez pasada? No. ¿Por qué? Porque trae a colación, o sea, cuando uno perdona, ¿qué hace? Olvida. Ya no le hace daño lo que pasó anteriormente. Entonces de eso estamos hablando cuando decimos Dios olvida nuestros pecados. Ya no toma en cuenta los pecados que nos perdonó, sobre todo el pecado por el cual pagó Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice conmigo Isaías capítulo 43, el versículo 25. Isaías 43, 25. ¿Lo tienen? Dice, yo, y repite nuevamente, yo soy. ¿Quién está hablando? Dios, el gran yo soy. El Señor está diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué no se acuerda de nuestros pecados? Por amor a sí mismo. Es decir, que el amor de Dios es tan grande y esa expresión del amor radica en el hecho de que Dios es amor. Y dice la palabra del Señor, no me acordaré de tus pecados. Dios se olvida y no se acuerda, no. Está diciendo, no los voy a considerar nuevamente porque ya los borré por mi nombre. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Jeremías 31, 34. El Señor dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo,
conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: no hay necesidad de que unos a otros estén enseñándole a nadie, conoce a Dios, porque ellos ya me conocen, dice el Señor. ¿Y por qué me conocen? Recuerden que la palabra conocer significa tener una relación. En lo que está diciendo el Señor, ya no habrá necesidad de que uno al otro le diga: hey, tengo una relación con el Señor, tengo una relación con el Señor, porque todos tienen una relación conmigo. ¿Y por qué tienen una relación conmigo? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La Biblia dice que cuando el Señor perdona nuestros pecados y ya no se acuerda más de él, esto trae como consecuencia que iniciamos una relación con el Señor. Comenzamos a conocer al Señor. Recuerde, la palabra conocer tiene que ver con relación. En Génesis capítulo 4 dice: y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué quiere decir? La palabra conocer significa una relación íntima, una relación personal. Cuando hablamos de conocer al Señor, implica que tenemos una relación íntima, personal, especial con el Señor, como la relación que existe entre un esposo con su esposa, donde los dos se conocen en una forma íntima y privada. Igual de esa relación está hablando la palabra del Señor. Entonces, Dios, cuando empezamos nosotros a tener una relación con Él íntima y personal, ¿qué hace Dios? Olvida nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Es decir, que la mejor manera de poder tener una buena relación con el Señor radica en que vivamos una vida de santidad, alejados del pecado. Por eso Dios olvida nuestros pecados, porque empieza una relación personal con Él. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. No lo estoy haciendo leer a Ricardito porque está cansado mi hermano hoy día, ¿verdad, Ricardo? Yo lo quiero mucho, mi hermano. Aunque él no me ama a mí, pero yo sí lo amo a él. Mire la pregunta de Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú? ¿Hay algún Dios como nuestro Dios? No hay. Es lo que está diciendo Miqueas, ¿no? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La Biblia dice que el Señor perdona nuestra maldad por una razón: porque se deleita en ser ¿qué? Misericordioso para con nosotros. La misericordia de Dios es tan grande que Él nos perdona por su misericordia y se olvida de nuestros pecados. Y dice el siguiente versículo: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y por su misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su misericordia, dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él se olvida de nuestros pecados. ¿Por qué? Por causa de su misericordia. ¡Qué Dios grande tenemos! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un Dios misericordioso, un Dios que nos perdona, que nos ama, un Dios que es capaz de olvidar nuestros pecados y poner en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios olvida nuestros pecados. ¿Para qué los olvida? Para que empecemos a tener una recta relación con Él, para que entendamos que Él nos ama por sí mismo, por amor a su nombre, y para que entendamos que Él no retiene para siempre su enojo. Mire qué interesante. Regresemos a Miqueas capítulo 7. Dice: no retuvo para siempre su enojo. ¿Debería estar Dios bien enojado constantemente contra nosotros? ¿Sí o no? Sí, porque Él es santo y nosotros a veces nos portamos mal, hermanos. Pero la Biblia dice que Él no retiene para siempre su enojo.
Qué triste está cuando a veces hay discrepancias entre los hermanos, han habido ciertos problemitas y el enojo en el corazón de los hermanos no se va. Y ven aparecer a un hermano con quien se han enojado y ponen la cara así, de machos cabríos, ¿verdad? Ahí están, bien duros, están así, listos a pelear. ¿Por qué? Porque retienen el enojo. Lo que el Señor habla acerca de las raíces de amargura que siempre están en el corazón. Mire el ejemplo del Señor. No retuvo para siempre su enojo. ¿Sabe por qué? Porque Él se deleita en ser misericordioso. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Deleitarnos en ser misericordiosos con nuestros hermanos. No retener el enojo, no molestarnos. Por eso existe el perdón. Si usted tiene algo contra su hermano o con el esposo o con la esposa, abrácelo, dígale: te amo, te perdono, quiero estar siempre sin ese enojo y deleitarme en ser misericordioso como Dios, ¿verdad? No hay nada más satisfactorio cuando perdonamos de todo corazón y empleamos la misericordia. Y dice: y Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué va a hacer? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios olvida nuestros pecados. Hebreos capítulo 8, vamos ahora a Hebreos 8, versículo 12. Recuerde que el libro de Hebreos nos está presentando al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. No olvide, Hebreos está dirigido al pueblo de Israel, a los judíos, a los hebreos precisamente, ¿verdad? En este tiempo de tribulación, donde ellos tienen que entender que Jesucristo es el sumo sacerdote, igual que el sumo sacerdote que ellos conocieron a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y aquí dice el Señor: porque seré propicio a sus injusticias. Si usted lee el capítulo 8 de Hebreos, está hablando de ese cambio de la ley hacia la gracia. Está hablando del cambio de el antiguo pacto hacia el nuevo pacto. De eso está tratando este capítulo 8. Y entonces Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, dice: porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué significa la palabra propicio? Seré el adecuado para salvar sus injusticias. Seré el sacrificio justo, el sacrificio propicio, ¿no? Seré el sacrificio apropiado para sus injusticias. Y mire lo que dice: si Cristo es el sacrificio propicio para mis injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él es el sacrificio perfecto, Él es el sacrificio adecuado, Él es el sacrificio propicio a las injusticias que cometemos. Y de eso, por esa razón, el Señor dice: y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, que el sacrificio del Señor es tan perfecto que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Una vez que venimos a Él, le pedimos perdón, Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bendito sea nuestro Dios. Este nombre Manasés, que significa olvidar, también nos recuerda algo importante: que no debemos olvidarnos de Dios. ¿Verdad que sí? Muchas veces nos olvidamos de Dios. A veces tenemos tantos quehaceres en la vida y nos olvidamos de venir a la casa del Señor. A veces tenemos planes muy más importantes que venir a la casa del Señor y nos olvidamos de Dios. Solo nos acordamos de Él cuando tenemos ciertas necesidades. Pero cuando ya los momentos difíciles han pasado, nuevamente nos olvidamos de Dios. Miren lo que nos dicen las Escrituras: no debemos olvidarnos de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ir por estos pasajes poco a poco. Nadie está apurado, ¿verdad? Tengo ganas de enseñar hasta la medianoche, no se preocupe. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Mira con qué palabra empieza esta enseñanza escrita por Moisés. Dice, ¿qué dice? Cuídate. Nota algo interesante. No dice cuidado con olvidarte, no, cuídate. Porque el que te olvides de Dios es un problema para ti.
Acordarte de Dios es una manera de cuidarte a ti mismo. La palabra del Señor no dice ten cuidado, no, cuídate. ¿Y de qué me tengo que cuidar? De no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Hay una forma en la cual yo me puedo olvidar de Dios? Sí, cuando no cumplimos sus mandamientos. Cuando no cumplimos los mandamientos de Dios, en cierta manera nos estamos olvidando de Dios. Y entonces el Señor dice, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. No dice para oír sus mandamientos. Dice para cumplir. Hay una manera de olvidarnos de Dios cuando no cumplimos los mandamientos del Señor. Y no está hablando solo de oír, solo de aprender, sino de cumplir los mandamientos de Dios. Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, segunda advertencia, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que está diciendo aquí la palabra es, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando ya estés en abundancia, cuando estés en prosperidad, cuando tengas buena casa, cuando tengas esto y aquello, cuídate de no olvidarte que todo lo que tienes es porque Dios así lo quiso. Porque todo proviene de Dios. Y esto le recuerda, dice, cuídate de que se enorgullezca tu corazón. Cuando somos orgullosos y nos olvidamos del Señor, es pecado delante de Él. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Le hace recordar los lugares peligrosos en los cuales caminó, pero que el Señor siempre los cuidó, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuídate de no reconocer que todo lo que tienes proviene de Dios, porque Él es misericordioso. Por eso, el segundo punto es, no te olvides de los favores de Dios. No te olvides de Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, las consecuencias, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Olvidarse de Dios siempre es un precio que tenemos que pagar. Y el Señor dice, cuídate de no olvidarte, porque de cierto pereceréis. Y muchas veces nosotros cometemos ese error de olvidarnos de Dios, ¿no? La gente que tiene mucho dinero se olvida de Dios. Yo no necesito a Dios. Y no saben que todo lo que tienen proviene de Dios. Cuando las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuando no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Cuídate de olvidarte de Dios. Mire lo que dice Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, versículo 7. El punto que estamos tratando de cuidarnos de olvidarnos de ¿quién? De Dios. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Lo tienen? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que puede hacer que tú te olvides de Dios? ¿Qué es lo que puede hacer que tú te olvides de Dios? Tu maldad. Cuando estás dedicado a hacer lo malo, no piensas en Dios, te olvidas de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
¿Y cuál fue la consecuencia? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Qué interesante. Cuando ellos se olvidaron de Dios, Dios hizo que cayeran en esclavitud ante un rey gentil. Eso es lo que ocurre en nosotros los creyentes hoy día. Cuando nosotros nos atrevemos a olvidarnos del Señor, caemos en esclavitud del diablo, caemos en esclavitud de la maldad. Por eso es importante no olvidarse de Dios, porque el peligro es que caigamos en esclavitud del pecado. Y por último, Salmos capítulo 103, versículo 2. Salmos 103, versículo 2. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio más grande que recibimos del Señor? Dígame usted, ¿cuál es el beneficio más grande que recibimos del Señor? La salvación. Y el salmista dice: bendice alma mía a Jehová. Alaba, bendice al Señor. Y da la última recomendación: y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque todo lo que tienes, incluyendo ese diezmo que no quieres dar, le pertenece a Dios. Y todo lo que tienes es de Dios. No te olvides. Y tarde o temprano Dios va a traer castigo cuando nos olvidamos de Él. Punto 3. Las consecuencias de olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 19. Miren lo que dice la palabra. ¿Lo tienen? Gracias. Dice: mas llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Las consecuencias de olvidarse de Dios es la muerte. El mundo incrédulo que se ha olvidado de Dios sufre las consecuencias, es la muerte espiritual. Para nosotros los creyentes que nos atrevemos a olvidarnos de Dios, también es la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, una muerte espiritual, una muerte en nuestra relación con el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña que muerte en la Biblia es sinónimo de separación. Y entonces la palabra dice: mas llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si tú te olvidas de Dios, rompes tu relación y quedas muerto, separado de Dios. Y sigue diciendo Deuteronomio: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuando no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Estás muerto espiritualmente. Y esas son las consecuencias de olvidarse de Dios. Estoy en Deuteronomio capítulo 8. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 9. Versículo 7. Mire lo que dice Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Acuérdate, dice. No olvides que has provocado la ira de Dios. Las consecuencias de olvidarnos de Dios es que desencadenamos
la ira de Dios sobre nosotros. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Venga conmigo al capítulo 32. Hay muchos pasajes que podemos revisar, pero solo escogimos algunos cuantos para poder entender. Capítulo 32, versículo 16. ¿Lo tienen? Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Ahí estamos. Le provocaron a ira con abominaciones. Note algo bien interesante. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y vamos en pos de otros dioses, y no hablamos de ídolos solamente, hay muchas cosas que a veces ponemos primero que a Dios. Y entonces, ¿qué despertamos? Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Recuerde que la palabra del Señor dice que nuestro Dios es un Dios celoso, que no nos quiere compartir con nada ni con nadie. Y cuando nosotros nos olvidamos de Él y nos alejamos, colocando otras cosas primero antes que Él, despertamos el celo de Dios. Y dice, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué hacemos? Provocamos la ira de Dios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, está hablando de Dios, te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. Cometemos el error de olvidarnos de Dios, despertamos el celo de Dios, despertamos la ira de Dios. Y lo vio Jehová, mire lo que dice, y se encendió en ira. ¿Por qué causa? Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor por cualquier razón, despertamos su celo, despertamos su ira, despertamos que Él esconda de nosotros su rostro y no le vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Miren qué interesante. Leímos un pasaje anterior donde el Señor dice que por causa de que le olvidamos, les vendió ante un rey. Ahora, no solo les da a un rey, sino a 3 reyes. Miren, y olvidaron a Jehová su Dios, y Él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Ellos están reconociendo que habían pecado delante del Señor y por eso estaban recibiendo la retribución debida precisamente al extravío. Definitivamente, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, acarreamos consecuencias. Así que no es fácil olvidarnos de Dios. Mire Job, capítulo 8, versículo 12. Job, capítulo 8, versículo 12. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de los que se olvidan de Dios. ¿Estás entendiendo este pasaje? Está hablando de la vida del hombre. Está hablando de la vida del hombre. Y está haciendo ¿se llama alegoría, Ricardo? ¿O una metáfora? Un símil, ¿verdad? Dice, aún en su verdor, o sea, en su juventud, y sin haber sido cortado todavía, o sea, está nuevecito, con todo se seca primero que toda la hierba. ¿Y por qué se seca?
Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Qué dice esta palabra? La Biblia dice que si tú vives teniendo presente siempre a Dios, acordándote de Dios, acordándote de sus ordenanzas, cumpliendo sus mandamientos, tendrás larga vida sobre la tierra. Porque si te olvidas de Dios, dice, aún en su verdor y sin haber sido cortado todavía, con todo se seca primero que toda la hierba. Así, igual, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y por eso mucha gente se muere a temprana edad, porque se olvidaron de Dios. Qué bueno es tener presente siempre a Dios. Dios ha prometido darnos larga vida sobre la tierra. Hay que acordarnos de Dios. Punto número 4. ¿Qué otra cosa no debemos olvidar? La palabra de Dios. Muchas veces nosotros hacemos caso omiso a los mandamientos de Dios. No queremos prestar atención a las enseñanzas de Dios. No queremos mirar la Biblia, y si la escuchamos y va en contra de lo que nosotros pensamos o creemos, la rechazamos. Pero la Biblia nos dice que no debemos olvidar la palabra de Dios, es importante. Mire Salmos capítulo 119, 93. El salmista en el Salmo 119, 93. Este Salmo 119 en su totalidad habla acerca de la palabra y la importancia de la palabra de Dios. Salmo 119, 93 dice, nunca, jamás. Qué interesante, ¿verdad? ¿Es una repetición, sí o no? ¿Es una redundancia, sí o no? Sí, es una redundancia. Nunca, jamás. Ya hemos explicado el por qué el Señor siempre dice, desierto, desierto, y repite siempre las cosas y parece que tartamudea. No, es para dejar asentado que esto es una verdad inalienable. Nunca, jamás, dice el salmista, me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hay vida en la palabra de Dios, por eso no lo olvide, hermano. Quiere tener larga vida, cumpla los mandamientos de Dios. No olvide la palabra del Señor. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Y no estamos hablando solo de oírlos, aprenderlos y no olvidarlos, no. Estamos hablando de hacer los mandamientos de Dios. Salmo 141, 146. Salmo 141, 146. El salmista dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Qué interesante cómo empieza este pasaje. Pequeño soy yo y desechado. ¿Quién está hablando? Nosotros. Nosotros somos desechados, somos pequeños, mas no nos hemos olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Esa es la razón por la cual no me quiero olvidar de tus mandamientos, porque tus juicios son eternos y tu ley es verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. El mandamiento, la palabra del Señor trae consuelo a nuestro corazón. Por eso no debemos olvidar la palabra del Señor. Lea esta aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Y dónde encontramos tranquilidad y paz? En los mandamientos de Dios. Y el salmista dice, tus mandamientos fue mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Entendemos la palabra del Señor. Dice, clamé con todo mi corazón, responde mi Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Nunca debemos olvidar la palabra de Dios. Nunca debemos cansarnos de hacer y cumplir cada uno de los mandamientos de Dios. Mire Proverbios capítulo 3. La recomendación de Dios para nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo. Dice así, hijo mío, ¿qué dice? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Aquí
aquí está la recompensa, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. ¿Para qué? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa es la razón por la cual debemos guardar y vivir la palabra de Dios. Hemos tocado 4 puntos que nos dice que no debemos olvidar. No debemos olvidar ¿qué? Número 1. Dios olvida nuestros pecados. Número 2, no debemos olvidar a Dios, no debemos olvidar su palabra. No debemos olvidar que Dios castiga si nos olvidamos de Él. Pero hay una cosa que el Señor sí nos pide que olvidemos. Mire conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 13. El Señor quiere que olvidemos algo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay un dicho que dice: para atrás y para coger impulso. ¿Qué es lo que sí tengo que olvidar? Mi vida de pecado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo? Ciertamente, ciertísimamente, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué tenemos que olvidar? Lo que está atrás. Y entonces termina este pasaje en el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué tenemos que imitar del apóstol Pablo? Olvídenlo de atrás y siga para adelante. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Este nombre, el nombre Manasés, nos enseña a olvidar. Olvidar, y nos recuerda que Dios olvida nuestros pecados, que no debemos olvidarnos de Dios, que debemos recordar las consecuencias de olvidar a Dios, que no debemos olvidar su palabra y que debemos olvidar lo que queda atrás. Antes éramos ciegos, ahora somos videntes. Antes éramos ciegos, hoy vemos. Antes éramos hijos del diablo, hoy somos hijos de Dios. Olvidemos lo que queda atrás y lancémonos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. Gracias.